casa, ya llevo así 4 años. Y si no se puede recibir ese tratamiento, deberían saber hasta cuántos años, ¿verdad? Usted puede ayudar a este joven por medio de un canal muy sencillo, Simpe Móvil. El número es el 8968-8234 a nombre de Janet Calderón González. También están las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Su ayuda le regresará a Brian la esperanza de vivir. Volumen, por favor. Qué tremendo, creo que a nadie quisiera estar en esta condición. Quiero que me pongan el simpe, por favor. Amén. Sacan el teléfono. Brian y su mamá tenían una cita en el hospital. Nada más. Saquen el teléfono. No se compre el pollo frito. Ayude a Brian. Amén. ¿Dónde está mi marido? Dígale que el simpe a mi marido. Simpe. Simpe. Ahí está el simpe. Ayudemos. Gracias al Señor, aquí no hay nadie en esa condición. Ni hay un hijo de nadie en esa condición, ni un hermano. Amén. Simpe. No, sin simpe. Okay, nosotros vamos a dar los primeros 100,000 colones para Brian. Y no nos olvidemos, son 20 millones, pastor, 20 millones. No nos olvidemos, hay tanta gente que necesita. Y gracias al Señor, Él nos bendice a nosotros con mucho. Amén, con mucho. Bueno, gracias. Ahora hablamos, mi amor. Ok, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si usted no puede hacerlo ahora, ya digo, hágalo por simpe. Y si el simpe está en cero, cuando vuelva usted a poner en simpe, acuérdese de Brian. Brian también es un portador de la gloria de Dios. Amén. Y nosotros somos familia. Somos la familia de la fe. Y si entre familia no nos ayudamos, dígame usted quién nos va a ayudar. Amén. Amén. Desde los 4 años, así es, pastor. Hace 4 años él vive aislado. Pero le creemos a Dios por un milagro también. ¿Verdad que sí? Pero Dios actúa de muchas maneras. El milagro más grande también es que le donaron 400 y resto de millones. Gloria a Jesús por el seguro social, ¿verdad? También. Bueno, no hay aquí tratamiento para él, pero Dios abre puertas. Amén. Dios abre puertas. Quiero darle las gracias a todos y recuerden que lo que hacemos para uno de sus pequeños lo hacemos como para el Señor. Amén. Bueno, ¿estamos preparados para la palabra? Amén. Amén. Empezamos el domingo pasado una serie acerca de los tratos de Dios. Y habíamos dicho que el conocer la Biblia no es lo mismo que conocer el poder de Dios en mi vida. Que tiene que haber un equilibrio también, porque ciertamente la palabra del Señor me ayuda a conocer a Dios. Pero si yo lo quiero conocer de una manera íntima, de una manera personal, muchas veces va a ser a través de esos tratos que Él tiene con nosotros. Hay 2 tipos de tratos. El trato que yo hago con Dios y el trato que Dios hace conmigo. Generalmente los tratos que yo hago con Dios es: te doy esto,
pero me das algo a cambio. ¿Verdad que sí? Señor, yo te sirvo, pero tú me haces este milagro. Pero ¿qué pasa si dentro de los planes de Dios no está hacer lo que usted quiere que él haga? Entonces, ¿qué? ¿Le va a dejar de servir? Sin embargo, los tratos de Dios para con nosotros son totalmente diferentes a nuestros tratos con Él. Porque nuestros tratos con Él muchas veces son condicionales. Están condicionados a que Él haga. Pero Dios no. En los tratos que Él hace con nosotros, los únicos que ganamos somos nosotros. Amén. Generalmente Él no nos pide nada a cambio. ¿Por qué? Porque ya Él nos ha dado todo. Ahora, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios que Dios ya no tenga? Hoy vamos a hablar acerca del trato personal. Amén, el trato personal. Y vea qué lindo, porque tenemos ante todo que tener muy claro y no confundir lo que es el trato de Dios y lo que es una prueba. En teología podríamos decir que el trato de Dios es una relación especial y vinculante, o sea, me vincula con Dios. Es una relación especial y vinculante que tiene Dios con sus hijos, caracterizada por promesas y por un compromiso mutuo. Porque en los tratos de Dios yo tengo mucha participación. Amén. Y generalmente los tratos de Dios tienen que ver con formación, con crecimiento y con carácter. Por otro lado, una prueba es una situación difícil y dolorosa que se nos presenta en la vida, que si la pasamos con Dios, si la pasamos agarrados de la mano de Dios, va a fortalecer nuestra fe y va a fortalecer el carácter. Ambos, los tratos de Dios y las pruebas, revelan áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Amén. Todos nosotros necesitamos ser transformados. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que todavía no están a la estatura de Cristo. El trato de Dios tiene un objetivo claro: prepararnos para cumplir con el propósito de Dios en mi vida, para que se cumpla aquí en la tierra. Amén. Pero yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios trata con nosotros? ¿Por qué? El salmista dijo: ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Yo siempre he pensado que Dios se complicó la vida con nosotros. Amén. Así es. Dios se complicó la vida, ¿o no, pastor? Mejor se hubiera quedado el Señor ahí rodeado de ángeles, querubines, serafines, en ese ambiente de alabanza y adoración 24/7 y nada más. La única respuesta a esto definitivamente es que Dios trata con nosotros sencillamente porque nos ama. Sencillamente por amor. Amén. Y por ese amor que Dios nos tiene, es que Él se invierte en nosotros. Es que Él saca su tiempo para tratar áreas en nuestra vida que necesitan de su intervención. Y que sería la única manera, a través de la intervención de Dios, que esas áreas puedan ser transformadas. Ahora, como Dios nos conoce y sabe que cada uno de nosotros somos diferentes, por eso el trato de Dios para con cada uno de nosotros es exclusivo, es único, es personal y es peculiar. O sea,
Él trabaja conmigo de una manera diferente a como puede estar trabajando con el pastor Jonathan. ¿Por qué? Porque el pastor Jonathan y yo somos diferentes. Él trata con Francisco de una manera diferente con el pastor Jonathan. ¿Por qué? Porque Francisco y el pastor Jonathan son diferentes. Esto es lindo porque esto nos dice a nosotros que ciertamente Dios ama a las multitudes, Jesús amó a las multitudes, pero que Jesús se toma tiempo con nosotros. El Espíritu Santo de Dios se toma un tiempo único y especial con cada uno de nosotros. Amén. Así que usted es único. Amén. Usted, mujer, es única. Amén. De su modelo no hay otro. Usted es un modelo único e irrepetible. ¿Quién dice amén? Amén. Dios se tomó tiempo para formarle. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a Juan 13, los versículos del 5 al 8. Y vamos a ver ese trato único y especial en Pedro, pero de una manera muy superficial, porque después vamos a ahondar en el trato de Dios con Pedro. Dice así: estaban en la última cena. Juan 13. Uno de los pasajes preferidos míos es Juan 13, 14, 15, 16 y 17, que para mí es un solo capítulo, es hermoso. Las últimas horas de Jesús, los últimos segundos de Jesús. Y Jesús aprovecha para pasar tiempo con sus discípulos. Le pregunto, si a usted le quedara 24 horas de vida, ¿con quién lo pasaría? Vea, Jesús pasó con sus discípulos porque les amaba. Y bueno, dice, luego echó agua en un recipiente. Llegó Jesús y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Dice, comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le responde: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Mire, este diálogo, esta escena no pasó con Juan, no pasó con Andrés, no pasó con ningún otro de los discípulos. Este diálogo, este momento, lo tiene Jesús solamente con Pedro. ¿Por qué solamente con Pedro? Porque Pedro era Pedro. Amén. Y Pedro era único en su especie. Ninguno de los otros discípulos dijo nada. Ninguno de los otros discípulos se atrevió a protestar. El único que lo cuestionó fue él. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una personalidad diferente. Hemos dicho, y lo vimos con el discipulado que tuvimos prácticamente en un año, que todas las personalidades de los discípulos eran diferentes, pero es que dentro de todas las personalidades de los discípulos, Pedro era Pedro. ¿Usted conoce algún Pedro? ¿O alguna Pedra? Hay gente que se distingue porque son únicos. Nadie se comporta de esa manera. Nadie dice las cosas que esa persona dice. Nadie hace las cosas que esa persona hace. Por eso le digo que Pedro era Pedro, con una personalidad extrovertida, impulsiva, áspera, imprudente, como él solo. Pero de esa misma manera, Jesús tiene un trato único y especial con Pedro. Mire, el trato del Espíritu Santo con Pedro
no se compara con el trato que pudo haber tenido con ninguno de los discípulos. Y es que muchas veces, yo no sé usted, pero yo me he preguntado por qué a mí, por qué de esa manera, por qué me tienen que pasar esas cosas. ¿Quién se ha preguntado eso? Ay, qué poquitos, solamente 3 o 4. Ajá. ¿Ah? Todos son tan espirituales aquí que nadie le pregunta a Dios. No, yo sí le he preguntado por qué a mí. Yo le he preguntado por qué de esa forma. Le he dicho, ¿será que no hay otra forma? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No, no hay otra forma. Es la única forma que Dios tiene para tratar con nosotros. Amén. De otra forma no serviría. ¿Y por qué? Porque Dios me conoce y sabe lo que yo estoy necesitando, porque soy único, soy especial, y lo que Dios hace conmigo es único y es especial, y lo que Dios trata conmigo es único y es especial. Por eso debo de estar preparado para eso. Amén. Dios no nos ve a todos igual, ni nos trata a todos igual. Dios nos ama a todos igual. Amén. Y nos da las mismas oportunidades. Pero el trato que Él tiene con nosotros es personal. Y le voy a decir algo que no me lo enseñó ningún libro. Si su corazón es dócil, si su corazón es obediente, si su corazón es humilde, el trato de Dios va a ser amable. Pero si su corazón es duro, el trato de Dios va a ser duro. Si su corazón no se doblega, el trato de Dios va a hacer que su corazón se doblegue. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos para usted y para mí. Y así como nosotros estamos, no le servimos a Dios de nada. Amén. Le voy a poner este ejemplo. Vamos a hablar de José, el esposo de María, el padrastro de Jesús. Y vamos a hablar de Jonás. 2 tratos diferentes, 2 personas diferentes, 2 tipos de corazón diferentes. El Señor le habla a José 3 veces a través de sueños. El primer sueño, el Señor le dice a José que el hijo que está gestando María es engendrado por el Espíritu Santo. Y veamos la respuesta de José, Mateo 2, versículos 13 y 14. No, perdón, Mateo 1, 24. Primero Mateo 1, 24. ¿Qué hizo José? Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Yo quiero que usted se ponga, levanten la mano los varones aquí. Bueno, quiero decirle que eso no aplica para ahora, ¿verdad? No aplica para este momento. Que no le salgan con ese cuento, por favor, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted si su novia, donde usted no la ha tocado, le dice que está embarazada? Le vuelvo a repetir, abro paréntesis, no aplica para este tiempo, solo aplicó para eso, nada más. Un trato único y especial. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Se le hubiera tenido que presentar el Padre, el Espíritu Santo, lo hubieran tenido que llevar al tercer cielo, en fin. Pero a José Dios le habló por un sueño. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en sueños y usted se levanta y dice, ay no, es que comí mucho? Me cayó mal el rice and beans con pollo, ensalada rusa, plátano maduro. Me cayó mal el rondón con pescado, leche coco, yuca,
Plátano verde, plátano maduro. Estoy hablando del deseo de mi corazón. No, de verdad. De verdad. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros ni siquiera le creemos? Y mire, fue en un asunto absolutamente delicado. Esta fue la primera vez. Vamos a ver la segunda vez, el segundo sueño. Mateo 2, 13 y 14. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Segundo sueño. Señor, me tuve que venir en una mula con María embarazada hasta Belén. No vivíamos en Belén. Y ahora tú me dices que tengo que salir de aquí. Esto no puede ser. Pero ¿qué hizo él? Así que se levantó cuando todavía era de noche. O sea, soñó, se despertó y obedeció. No esperó. Obediencia tardía es desobediencia. Dice, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Sin replicar, sin decirle al Señor, ¿por qué me tengo que ir a Egipto? Usted me puede cuidar aquí. ¿Verdad que sí? Tercer sueño. El tercer sueño lo vemos ahí mismo en Mateo 2, los versículos del 19 al 21. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. ¡Qué corazón el de este hombre! Es que hay gente que no necesita 1000 confirmaciones para obedecer la voz de Dios. Fue un sueño. José pudo haber dicho, no, fue un sueño nada más. No, que Dios me hable de otra manera. Bueno, si esto es de Dios, que vengan 13 profetas y me lo confirmen. Pero él tuvo el sueño, Dios le habla en el sueño y él obedece. Te vuelvo a repetir, hay gente que no necesita 1000 confirmaciones para obedecer. Pero veamos otra historia y veamos la diferencia. Vamos a Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2 y luego el versículo 3. La diferencia entre la actitud de José y la actitud de Jonás, porque en los tratos de Dios la actitud es determinante. Por eso es que muchas veces sufrimos consecuencias, porque no le hacemos caso a Dios y Dios nos habla 1 y 2 y 3 y 4 y seguimos sin obedecer. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, mire, no fue un sueño. Dios mismo se le revela a Jonás, no fue un sueño. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y precona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Dios mismo le dice a Jonás lo que tiene que hacer, y no le estaba pidiendo algo que él no pudiera hacer. ¿Por qué? Porque Jonás era profeta. Jonás era profeta. Es como que si Dios me diga a mí, necesito que te vayas a predicar ¿a dónde? ¿A dónde? A China fui, pero no a predicar, a comer. Así que hola, y yo me voy, porque Dios me lo dijo. Pero ¿qué hizo Jonás?
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, como si pudiéramos escondernos. Un profeta, la boca de Dios, un hombre que Dios le hablaba directamente, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dígame usted en qué cabeza. No, si este era primo hermano de Pedro. La diferencia entre un hombre obediente y un hombre desobediente. La diferencia entre alguien que quiere hacer bien las cosas a la manera de Dios y alguien que no quiere hacer las cosas a la manera de Dios, después no culpe a Dios. Amén. Y sabemos la historia, sabemos lo que pasa. Vamos al versículo 4 de capítulo 1 de Jonás. Sabemos la historia, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando no somos obedientes a los tratos de Dios, nos espera el dolor y la tragedia. Y después no digamos que Dios no lo advirtió. Y esto no tiene que ver con los pastores, esto no tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, porque es un trato personal de Dios. Dios no mete a nadie más. Y se levanta esa tempestad, los marineros empiezan a preocuparse, él durmiendo, lo llaman y le dicen algo está pasando y él dice, la culpa es mía. Tírenme al fondo del mar. Y veamos lo que pasa, versículo 17. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No espere que el pez se lo trague. No espere que el pez se la trague. No espere estar en oscuridad para hacerle caso a Dios. Amén. Pero qué diferencia. Mire, lo de José no fue una prueba, fue un trato de Dios. Ahí en los tratos es probada nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué diferencia con Jonás? Un profeta, un hombre que Dios le hablaba cara a cara, pero un desobediente. Y por eso termina en la panza. Porque la traducción es en la panza del gran pez. Qué diferente el trato. Porque le vuelvo a repetir, los tratos de Dios van a depender de la actitud de mi corazón. Amén. Y recordemos que Él nos conoce. Por eso nos va a dar la medida de lo que nosotros necesitamos. Vamos al Salmo 139, versículos 1 y 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Quiere decir esto, que antes de nacer ya Dios nos conocía. Antes de que nosotros pensemos, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a pensar. Antes de que nosotros hablemos, ya Dios sabe lo que vamos a hablar. ¿Por qué nos conoce? Porque nos creó. Amén, porque nos formó. Y justamente por eso mismo es porque ni usted ni yo podemos engañar a Dios. ¿Se fueron los amenes como dijo el pastor Galeano? Usted puede venir aquí, vestirse muy bonita, muy bonito para los cultos, pero créame que eso no le impresiona a Dios. Porque le vuelvo a repetir, Él nos conoce. Vamos al versículo 3 del Salmo 139. Dice así: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Ese Uber que usted toma para ir donde no tiene que ir, Dios lo conoce. Ay, Dios. Antes de que usted llame el Uber para que la lleve o lo lleve donde usted sabe que no tiene que ir, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Es que no podemos escondernos delante de su presencia. Amén. Mire, vuelvo a leerlo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Habla de mi andar, habla de mi reposo, habla de mis caminos. Estos tres pronombres personales están en primera persona, mí. Cuando cantamos de mi Dios, a mí, ay, la figura de David me apasiona, porque David habla de mi Dios, de mi Salvador, de mi escudo, de mi fortaleza. Para usted decir esto, usted tiene que haber conocido no solamente a Dios, sino de haber experimentado y vivido el poder de la manifestación de Dios en su vida. Una vez oí orar a alguien y decirle usted a Dios, y a mí me pareció tan extraño. Usted. Yo nunca he tratado a Dios de usted. Bueno, los ticos usamos el usted y el vos. El vos es como más personal. Yo uso el vos para él. Amén. Es que tenemos que entender algo. Dios y yo somos uno. Amén. Él y yo somos uno. Yo no me puedo desligar de la parte divina que Él depositó en mí. Soy humana, pero tengo una parte que Él depositó en mí. Amén. La palabra escudriñar aquí es la palabra hebrea Sara. Y Sara significa esparcir con el propósito de examinar. Pero Sara va más allá de esparcir con el propósito de examinar. Sara nos habla a nosotros que Dios tomó la responsabilidad de conocernos personalmente. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Yo puedo decir que yo conozco a la pastora Janet personalmente. Primero porque fuimos compañeritas. ¿Se acuerdan, Netica? Yo la conozco a ella. Yo sé cuando Netica está triste. Yo me pongo triste también, no le digo, pero yo también me pongo triste. Ahora estamos muy alegres. ¿Lo puedo decir? Sí. Es que vamos a ser abuelas. ¿De Jainer? Jainer y Mariana van a tener bebé. Bebé muy esperado. Amén. ¿Quién me conoce a mí? Ay no, sí. Sí. ¿Quién me conoce a mí? Sí. A ver, ¿quién más? Sí, a mí me conocen. A ver, aquí. Martín, ¿usted me conoce a mí? ¿Qué hago yo cuando estoy brava? Que Martín nunca me ha visto. A ver, ¿qué hago yo cuando estoy brava? Alzo la ceja y me llega hasta por acá. ¿Quién me conoce por aquí? Vos me conocés. Levanta la mano, Deima. Soy despistada, total y absolutamente despistada. A veces no sé ni a la parte de quién estoy. Una vez fui a una vela con mami. Bueno, fui a una vela. Iba sola. Y yo dije, mira, nadie de la iglesia. Estuve como 2 horas en la vela y cuando me levanté, mami estaba a la par mía y yo no la he visto. Digo, ¿por qué no me dijo que estaba ahí? Se quería esperar a ver hasta cuándo usted se iba a dar cuenta.
Voy caminando por la calle, generalmente casi nunca salgo, pero yo voy pensando en un montón de cosas, entonces yo no me doy cuenta de muchas cosas. Soy muy, muy despistada. ¿Qué más? ¿Cómo me gusta el café? ¿Dónde está Yoleni? ¿Está la pastora Yoleni? Rufino, ¿cómo me gusta el café? Eso, Rufino, más leche que café. ¿Con cuánto de azúcar? Una de Esplenda. ¿Por qué? Porque pasan tiempo conmigo. Porque me conocen cuando estoy brava. ¿Usted quiere conocer a una persona? Usted va a conocer a su amorcito cuando su amorcito esté bravo o cuando su amorcita esté brava. Ajá, ahí donde se conocen las personas. Y Dios ha tomado la responsabilidad, ¡qué lindo!, de conocernos. Él sabe cuando estamos tristes, Él sabe cuando estamos contentos, Él sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta, Él sabe lo que nos saca de quicio, Él sabe lo que nos eleva el alma, Él lo sabe todo. Amén. Y eso significa escudriñar. Conoce nuestra manera de vivir, tanto en público como en privado. ¿Sabe? Yo pienso que no puede haber dos maneras de vivir. Usted tiene que ser en público lo que es en privado, porque si no, eso se llama hipocresía. Que usted sea una cosa en público y otra cosa en privado, eso es hipocresía. Y Dios a nosotros nos conoce, amén, conoce nuestras limitaciones. Miren, Dios a mí no me va a poner a negociar nada. Y gloria a Jesucristo que nunca lo ha hecho. Porque cuando nosotros hemos salido y hay que negociar, yo conozco una gente que bueno, si a mí me dicen 500, a mí me da tanta lástima que yo voy a dar 600. Pero si yo voy con mi esposo o con ciertas personas de aquí, lo de 600 lo van a sacar en 100. En 100, en 50. A mí eso me da vergüenza, yo mejor me voy. Entonces, como Dios conoce mi limitación, Él no me va a poner a negociar a mí nada. ¿Sabe quién negocia? Mi marido. Porque Él tiene habilidad, yo no tengo habilidad para eso. Dios conoce nuestras limitaciones y Dios conoce nuestras capacidades. Y le voy a decir a alguien hoy algo aquí. Si usted está hoy aquí, es porque Dios cree en usted. Si usted está hoy aquí, es que aunque los tratos hayan sido duros, aunque las pruebas hayan sido fuertes, usted puede. Amén. Porque Dios invirtió en usted. Porque hay algo divino en usted que tiene que ser más fuerte que todo lo humano que pueda prevalecer. Amén. Diga, yo puedo. Yo puedo. Por esto mismo, como se lo dije anteriormente, no podemos engañar a Dios. Nadie a usted le conoce mejor que el Señor. Amén. Nosotros fuimos pensados, fuimos diseñados, fuimos formados por Dios de manera única antes de existir. Usted no es un accidente. Usted es un diseño perfecto de Dios. Así que ámese como usted es. Amén. Ámese como usted es. Si quiere mejorar la versión, pues allá usted. Pero diga, yo soy único, perfecto, especial. Versículo 13 habla de entrañas. Se refiere aquí a los órganos internos. Dios tuvo el control absolutamente todo. En el versículo 13 que dice, tú tejiste, sugiere aquí un diseño pensado, un diseño que Dios tomó su tiempo entrelazado. Versículo 14, póngame el versículo 14 por favor. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Aquí el salmista expresa asombro, gratitud, un agradecimiento tal a Dios por su obra creadora. Amén. Y si usted hubiera tenido un espejo, yo le digo, saque el espejo.
Pero si usted no se ve a usted así, ve a sus hijos. ¿Verdad que son lo más maravilloso? Son lo más lindo. Dios se lució. Fue más que bueno. Los hizo preciosos. No los oigo muy convencidos, pero bueno. Por eso que los chiquitos están en escuela dominical. Versículo 15. Mire lo que dice el salmista aquí. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Este versículo hace énfasis en la visión perfecta de Dios, incluido en lo más profundo del vientre. Mire, si nosotros estudiáramos cómo estamos nosotros compuestos, el ADN, cómo es tan perfecto todo. Es que somos la creación perfecta de Dios. Todo tuvo que haberse sincronizado en el momento exacto. Amén. Todo calzar absolutamente bien para que usted estuviera aquí. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Por eso les decía yo el domingo pasado, ningún niño llora en el vientre. Ninguno. Cuando se han hecho ultrasonidos, nunca un niño llora en el vientre. Los vemos reírse, los vemos abrir la boquita, algunos están mamando dedito, pero nunca llorando. ¿Por qué? Porque en mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted me entiende? Amén. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí revela la omnisciencia de Dios, quien lo conoce todo, absolutamente todo, nuestro andar, nuestro sentarnos, levantarnos, el futuro, todo. Y cuando dice en tu libro, significa aquí el plan premeditado de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero decirle, usted no va en esta vida como abejón de mayo golpeando paredes. Usted va en esta vida caminando sobre un plan específico de Dios. Es que Dios tiene planes para nosotros, amén. Y son planes de bien. Tu vida va orientada hacia algo que Dios hizo para ti, amén. Y esto nos habla también que el carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Entienda, en usted habita Dios. Por eso es que Pablo dice, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muchos buscan a Dios afuera, pero Dios está dentro de nosotros. ¿Quién dice amén? No, yo quiero oír amén. Yo quiero oír amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ajá, entonces cuando usted se porta mal, Cristo lo sabe, porque Cristo está dentro de usted. Cuando usted se entra, mire, las agüitas de sapo, Cristo está dentro. Ajá. Cuando usted empieza a ver mal a una mujer o a un hombre, Cristo lo está viendo. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Es que no nos podemos separar de Él. Amén. No podemos separar de Él. Mire, cuando el enemigo le siembre a usted la semilla de que usted no es nada, de que usted no es nadie, de que usted no vale la pena, o cuando usted no se ame a usted mismo, recuerde que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios quiere. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios puede trabajar en usted para hacer que su carácter sea todo lo que Dios quiere. Amén. El Espíritu Santo quiere, puede y está dispuesto. Amén. Hablé que el trato es un compromiso mutuo. Eso es lo que hace Dios. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Mire, nada que es que el diablo me cogió las piernas y me fui caminando. Mentira. El diablo no tiene
autoridad sobre sus piernas. Es que me cogió las manos y mentira, me abrió la boca. El diablo no le abre la boca a nadie. También, y la boca. Y dejar a la pastora predicar, amén. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo que asumir nuestra propia responsabilidad. No es fácil, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es absolutamente todo. Y la comunión con el Espíritu Santo de Dios te da dominio propio. Amén. Así que ámese a usted mismo. Mire, debemos de tener tanto respeto por nosotros mismos como lo tiene nuestro Creador por nosotros. A nosotros el Señor nos respeta. Respetemos nosotros lo que Él invirtió en nosotros también. Amén. Somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos cuerpo del Espíritu Santo. Dígale adiós al chicharrón. Adiós al pollo frito. Adiós a los tamales. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que es tener dominio propio. Pero de verdad nos tenemos que amar como Él nos ha amado. Respetarnos a nosotros mismos como Él nos ha respetado. Durante 9 meses Dios estuvo presente en la formación de nuestros órganos, de los tejidos, de las articulaciones. Pero no solamente en esa formación, Dios entretejió un conjunto de rasgos y capacidades, emociones, actitudes, características que nos van a diferenciar, pero que nos van a definir también de otros. Amén. Así que le vuelvo a repetir, somos únicos y especiales. Por eso el trato de Dios es único y es especial. Volvamos a la última cena, a Juan 13. A Juan 13. La última cena. Y entra Jesús al aposento. Y estaban los discípulos. Y usted sabe, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Es que una cosa es cuando usted no sabe. Y otra cosa es cuando usted sabe. A veces Dios nos economiza dolor cuando no sabemos. Pero Jesús llegó y Jesús sabía no solamente lo que le iba a pasar a él, lo que le iba a pasar a cada uno de ellos. Por eso él tenía que tratar con ellos. Los tratos de Dios siempre son para prepararnos. Amén. La prueba es la prueba, pero los tratos de Dios siempre son para prepararnos. Sabía la comisión que ellos llevaban, pero sabía el precio que iban a pagar por la comisión. Ahora hablamos de pagar un precio. No, si ahora aquí en Costa Rica, en otros países sí. A nadie matan por predicar el evangelio. Por eso es que estamos tan cómodos. La iglesia no es perseguida. Es perseguida de alguna manera muy solapada. Pero aquí nos podemos reunir libremente. ¿Sabe? Yo me imagino a Jesús de pie, viéndolos, pensando en todo lo que ellos iban a pasar. Yo me imagino que vio a Juan, el discípulo amado. Y la historia dice que Juan fue quemado, vivió, sobrevivió. Yo me imagino que vio a Pedro. Y vio cuando Pedro iba a morir crucificado. La tradición dice que Pedro no quiso morir de la misma forma en que murió Jesús. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Vio lo que iban a pasar, lo que iban a sufrir. Mire, de solo pensarlo, mi corazón se conmueve.
Es como que si usted conociera el destino de un hijo y fuera un destino de dolor, y usted ve a su hijo. Sabemos que Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero lo más doloroso era que Jesús sabía lo que les iba a pasar a ellos. Jesús sabía que tenían que estar preparados porque venían momentos difíciles. No se pierda la enseñanza de los miércoles, va a ser sobre el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Y Jesús llega. Y muy probablemente Jesús dijo, vamos a ver si aprendieron. ¿Sabe? Todos hubiesen tenido que haber corrido a lavarle los pies, pero nadie lo hizo. Estaban hablando entre ellos, comentando entre ellos, ocupados entre ellos. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados y dejamos de hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer? Pero como nadie lo hizo, así estaba establecido también. Él dijo, yo voy a hacer lo que nadie quiere hacer. Y llegó el acto de humildad más grande. Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Era a él al que se le tenían que lavar los pies. El acto de amor más grande. Todo tiene un significado. Tal vez después vamos a hablar de todo esto. Y se quita la toalla y se los lava y se los seca. Y Pedro, Pedro. Todos conocemos a un Pedro, o tal vez todos llevamos un poquito de Pedro en nosotros. Y Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. A mí no. Lo que Pedro no entendía es que aquello no era un acto de poder, era un acto de amor. A mí no. ¿Cuántas veces en medio del trato de Dios le decimos a Él, a mí no? A mí no. No trates conmigo así. Como que si nosotros supiésemos lo que nosotros necesitamos. A veces creemos saberlo. Entonces Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay tratos de Dios que son tratos de fe, que nosotros no vamos a entender de momento, ¿verdad, pastor? A veces tienen que pasar años y volvemos a ver atrás y decimos, ahora entiendo por qué lo hiciste. Era necesario. Es que Él sabe lo que nosotros necesitamos, amén. Y le vuelvo a repetir, lo sabe porque sencillamente Él nos conoce. Y Jesús, versículos 7 y 8. 7 y 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Así era Pedro. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la humildad de Jesús expuso el orgullo que había en Pedro. Hay actos de humildad en otros que exponen el orgullo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Lo que le quería enseñar Jesús a Pedro es que el que sirve
tiene que servir. No viene para ser servido. Y en el servicio al Señor nada nos humilla. Igual le sirvo yo aquí, que estoy predicando, como la servidora que está allá cuidando la entrada al servicio sanitario. Capaz que le sirve más ella que yo, porque sé que hay muchas personas que van al servicio a llorar, y sé que a muchas las han tenido que ministrar ahí. Servirle a Dios es abrazar. Servirle a Dios es llorar con quien está llorando. Servirle a Dios es sentarse en una mesa, en un banco, comiendo arrocito y frijoles con huevito frito. Servirle a Dios es abrazar al que nadie quiere abrazar. Amén. Hay mucha gente que anda detrás de un púlpito, pero no se da cuenta que tal vez donde usted esté, usted puede servir más a Dios que enfrente al púlpito. Amén. Y lo que le quería enseñar Jesús a Pedro era justamente: el que le quiera servir tiene que dejar de lado el orgullo. Jesús le dijo: si no aceptas esto, no puedes servirme, no tienes parte conmigo. Si no aceptamos que Jesús nos limpie, no tendremos parte con Él. Amén. Y Pedro, y sí, tal vez hacemos más énfasis en las cualidades extravagantes de su personalidad, pero aún así el Pedro introvertido, impulsivo, áspero, fue el único que tuvo la fe suficiente de caminar sobre las aguas. Y aún así tenía que ser limpio por Jesús. Pedro tenía que aceptar el trato de Jesús. Y vemos a un Pedro ver la manifestación de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías. Pero aún así Pedro necesitaba ser limpio por Jesús. Pedro necesitaba los tratos de Jesús. Y vemos a un Pedro expulsando demonios, pero aún así Pedro necesitaba ser limpio por Jesús. Pedro necesitaba los tratos de Jesús. Es que hoy yo te quiero decir, iglesia, que Dios tendrá que tratar con nosotros en esas áreas que todavía no le hemos rendido a Cristo. Amén. Y le vuelvo a repetir, aquella fue la lección de humildad más grande, pero también una muestra que Jesús no se va a conectar, Jesús no se va a vincular, Jesús no va a tener compañerismo con aquellos que no han sido limpios por Él. Amén. Y Jesús tenía que hacerlo y tener un trato duro con Pedro, porque vamos a hablar más adelante de los tratos de Dios con Pedro. Tenía que ser así, tenía que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes grandes y específicos para Pedro en el nacimiento de la iglesia primitiva. Por eso el trato de Dios para con Pedro tenía que ser duro también. Es que no sé si entiendes que los tratos no son para acabar contigo. Los tratos son para exhibir en ti un mayor y más excelente peso de su gloria. Los tratos de Dios es porque Él tiene planes grandes contigo. Amén. Porque cada uno de nosotros nació con una parte específica dentro del plan eterno de Dios. Y desde las circunstancias que rodearon tu nacimiento, es que a mí nadie me quiso. Te quiso Dios.
Y sabes, Dios te va a usar con gente que tampoco nadie quiso. Ay, es que nadie creyó en mí. Es que Dios te va a usar con gente que diga: nadie creyó en mí. Todo en tu vida, tu nacimiento, tu infancia, tu adolescencia, tu adultez, amén, Dios ha tenido el control. Has pasado por lo que has pasado porque formas parte de un plan específico que Dios tiene para tu vida, amén. La clave de esto es tener un corazón enseñable. La clave de esto es ser obediente. La clave de esto es decirle que sí a los tratos de Dios, amén. Porque los tratos de Dios siempre van a ser para esculpir la estatura del varón perfecto, para que nos parezcamos a Él. Pero eso no es cosa ni fácil ni rápido. Por eso es que Dios aprovecha cada evento, Dios aprovecha cada crisis, Dios aprovecha cada trato, amén, para hacernos crecer, porque Dios tiene un propósito para todo. Tu vida tiene un propósito, amén. En su inmensa sabiduría, nada de lo que te ha pasado a ti o a mí ha sido un accidente. Y en cada trato de Dios, Dios va formando, va moldeando como el alfarero, va quitando lo que es un obstáculo, va añadiendo lo que haga falta. Pero no nos neguemos a los tratos de Dios, ni tengamos un corazón duro, porque si no, te vuelvo a repetir, el trato de Dios va a ser duro. Cooperemos con Él, seamos humildes, aprendamos las lecciones, amén, porque si no aprendemos de las lecciones, estamos condenados a repetir los mismos malos errores. No diga porque a mí. No diga porque a mí me pasa esto. Pídele al Espíritu Santo que le diga qué es lo que usted tiene que aprender. ¿Sabe? Si nos negamos a los tratos de Dios, vamos a estar dando vueltas en el desierto. Vueltas en el desierto. No vamos a salir del desierto. Hay gente que vive dando vueltas en el desierto porque endurece su corazón a los tratos de Dios. Póngase de pie, iglesia. Dios a usted le conoce, pero usted se conoce también. ¿Qué es lo que Dios tiene que tratar en su corazón? ¿Qué es lo que el Señor tiene que quitar de su corazón? ¿Qué es lo que tiene que añadir en su corazón? Te vuelvo a repetir, si tu corazón es duro, el trato de Dios va a ser duro. Pero si tenemos un corazón dócil, un corazón enseñable, el trato de Dios va a ser amable. Deja de estar dando tantas vueltas en el desierto, pasando una y otra vez por los mismos lugares, las mismas estaciones emocionales. Es hora de aprender. Es hora de no olvidar las lecciones. Es hora que nos formemos según la estatura del varón perfecto. Y recuerde que el trato de Dios para con usted es para con usted. ¿Por qué a Él sí y a mí no? Porque es lo que usted necesita. Dejemos de ver para afuera y empecemos a ver para adentro. Pidámosle discernimiento al Espíritu Santo para que nos hable y nos diga cuáles son las áreas que Dios está tratando en mi vida. Orgullo. Hay muchas personas que tienen tantos dones y tantos talentos,
pero no tienen el carácter. El trato de Dios va a ser con el carácter. Mucho conocimiento, pero mucho orgullo y prepotencia. Quieren puestos, pero no quieren la corrección. Entonces va a haber corrección 1, corrección 2, corrección 3, corrección 127 hasta que aprendas. Los tratos de Dios muchas veces son dolorosos, pero son para evitarnos un dolor mayor. ¿Quién aquí está dispuesto? ¿Quién aquí dice: Señor, trata conmigo, enséñame a ser humilde, enséñame a oír tu voz, a ser obediente como José? Yo no quiero ser un Jonás, yo quiero ser un José. ¿Quién hoy le dice: aquí estoy, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo? Aquí estoy, Señor, trata con mi corazón en el área que tú sabes que yo necesito. Porque todos necesitamos del alfarero, del maestro, de aquel que moldea nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene que tratar en tu corazón? Resentimiento, falta de perdón, orgullo, desobediencia. Vienes a la iglesia, pero todavía estás lidiando con emociones que no tienes que sentir. Vienes a la iglesia, pero todavía sabes que hay actitudes que no le agradan al Señor. Dios va a tratar contigo, pero que tu corazón sea dócil, que tu corazón sea enseñable, para que el trato de Dios sea amable. Amén. Y hable con Dios. Tome este momento para hablar con Él. ¿Sabe? Hoy Dios le quiere limpiar los pies. Hoy Él le quiere limpiar los pies. ¿Para qué le limpió los pies? Una manera simbólica. Iban a transitar por caminos de dolor, caminos de muerte, caminos de aflicción. Le lavó los pies para que empezaran de nuevo. Alguien hoy tiene que empezar de nuevo. Alguien hoy se tiene que ir con los pies limpios de aquí. Amén. Amén.